Dios no solo creó un día al que llamó Shabbat, sino que mandó al hombre que lo guardase. El día de Shabbat se caracterizaba por no ser trabajado para las ganancias personales, sino que todo lo que se haría sería en función del propósito santo. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, cuesta un poco de trabajo ver de qué se trataba y cómo Jesús y sus apóstoles vivían este Shabbat. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura, si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios? Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, pero ¿realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Aguiar y hoy te quiero hablar del Shabbat. Como vimos en el episodio pasado, el Shabbat fue un invento completamente divino. Hasta el día séptimo de la creación nadie había reposado, o mejor dicho, a la luz de lo que hemos visto hasta ahora, nadie había parado en sus labores físicas o materiales por una simple razón. El mundo físico se estaba creando en ese mismo momento. Por eso Moisés en diferentes momentos va a decir que el Shabbat es de Dios y no de los hombres. Dios lo creó, pero lo hizo para regalárselo a los hombres. A partir de este análisis y de un punto de vista imprescindible que tiene que ver con la naturaleza de las cosas, se puede concluir que el verdadero reposo solo puede ser posible en Dios. Pues si no se entiende a Dios y el motivo por el cual Él hizo el Shabbat, es imposible poder disfrutarlo, es imposible sacar todos los nutrientes espirituales que se encuentran en Él. En el primer episodio de esta temporada, también vimos que Dios no llamó Shabbat a la inactividad física. Porque si Él reposó en el séptimo día y Él no es hombre para cansarse y además nunca ha estado inactivo, entonces Shabbat no puede ser en ningún momento inactividad. Más bien Dios llama Shabbat al tipo de actividad santa que permite cesar por un tiempo específico de todas aquellas actividades que no tienen un propósito santo. Es por eso que el reposo pleno, la menujá de que hablamos en el episodio pasado, tampoco tiene que ver con la inactividad, sino más bien con el reposo espiritual. No es algo que pertenece a la naturaleza humana, sino a Dios y a quienes Él desea regalárselo. Basado en ese tipo de actividad santa a la que se debe dedicar ese día, es que vamos a encontrar lo que Dios dice en el libro llamado Levítico, o en hebreo Vayikra. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis Shabbatos guardaréis. Usando nosotros acá la forma judío-española para el plural del Shabbat, continúa Moisés. Yo soy el Señor vuestro Dios, no os volveréis a los ídolos. No haréis para vosotros dioses de fundición. Yo soy el Señor vuestro Dios. Esto leído así en español parece una declaración que incluye 4 cosas. La obediencia a los padres, al Shabbat, a no volver a la adoración de los ídolos y a no hacer imágenes. Pero en realidad esta forma de interpretar está muy lejos de lo que realmente está diciendo el Señor aquí. Pues Él va a usar la forma yusiva de los verbos tibnu y tabsu. Lo que más bien esto significa aquí es que el no volver a la idolatría y a construir imágenes dependerá de la obediencia a los padres y del Shabbat. ¿Cómo puede ser que el Shabbat se compare a la obediencia a los padres y que a la vez cuiden de algo tan importante? De seguro alguien dirá, lo importante es tomar la decisión de no hacerlo y ya con eso es suficiente. Pero el asunto es un poquito más
interesante. Lo primero que se debe entender es que quien está hablando aquí es Dios mismo. Y si alguien sabe que Él es absoluto e incomparable, entonces lo que menos debe hacer es cuestionarlo. Mejor debe tratar de entenderlo. Y para esto veamos un texto en Isaías que nos arroja más luz. El profeta dice: si regresares tu pie del Shabbat, es decir, si dejares de celebrar este Moed específicamente, de hacer tu placer, que es lo que significa la palabra Hefetz, en mi día santo, o sea, el día apartado para Dios, y lo llamaréis delicia, que es precisamente lo contrario al placer personal, pero va más allá de la experiencia humana. Esta es la delicia que se tiene por estar en la presencia de Dios. Por eso utiliza la palabra hebrea oneg. Entonces viene una pausa propia del hebreo que la mayoría de las versiones no respetan, que para nosotros sería una coma. Y entonces va a seguir diciendo: para el santo del Señor que fue glorificado, que es lo que significa literalmente la frase Likadosh Adonai Mekubat. Seguro estoy que muchos que leen a Isaías no saben de quién habla aquí, pero nosotros que le conocemos sí sabemos. Claro, está hablando del Mesías. Por eso, siglos después, cuando fue acusado de violar el Shabbat por los que lo violaban diariamente, les dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, como mismo dijo Isaías. O sea que es un poco incoherente adorar a Jesús y a la vez decir que guardar el Shabbat es seguir una costumbre judía que no tiene que ver con Él, que es el Señor de ese día. Por eso sigue diciendo el profeta: y le dieses valor, o sea, hablando de Shabbat, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu placer personal, ni palabreando vanamente, que son las verdaderas cosas que no se deben hacer en Shabbat. Entonces, y vuelve a usar oneg, aunque conjugado, claro está, dice: entonces te deleitarás en el Señor. O sea, que el Shabbat es especial no porque hay algo místico que rodea a ese día y que depende de una superstición escrupulosa que se tenga de él, sino que el deleite que produce el Señor en ese día en que el creyente separa su tiempo para Él, va a contribuir directamente en su bienestar personal y el de su entorno. Es por eso que Dios, a través del profeta, va a concluir: cuando hagas esto, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Es decir, la promesa que hallaba cumplimiento en Jacob, porque la boca del Señor habló. De esto aprendemos que el Shabbat es realmente importante, pues a través de él Dios va a edificar la vida de la persona, la vida del hogar, la vida de la iglesia y hasta la vida del vecindario. Ahora, es verdad que muchos se han encargado de detallar qué se debe hacer o no en el día de Shabbat. Han llegado a fijar un tipo de comportamiento específico e inclusive han logrado fijarlo en el tiempo como si fuera un día determinado. Y fuera de ahí no se puede hacer más nada ni se puede aprovechar de otra manera que de la forma en que ellos han estipulado. Sin embargo, una vez que se entiende su función, o sea, la forma del Shabbat, lo que el propósito por el que él fue hecho, va a ser mucho más fácil entender en qué consiste. Y quisiera hacer una aclaración preliminar muy importante aquí. Los ancianos de Israel, que no dejaron para nuestro beneficio nada escrito, sino que sus seguidores y los seguidores de sus seguidores se constituyeron en sus voceros y quienes realmente establecieron lo que se conoce hoy como las 39 categorías para guardar en Shabbat, que es lo que se tiene hasta hoy en el judaísmo, y a lo que tan claramente Jesús se opuso, cosa que explicamos en la tercera y en la cuarta temporada, pudiéramos preguntarnos de dónde sacaron ellos esas 39 categorías. Bueno, se debe entender que tales detalles no existen explícitamente
en el texto. La propia tradición oral nos cuenta que ellos analizaron el momento en que Dios mandó a parar lo que se estaba haciendo, que era la construcción del tabernáculo, para comenzar el Shabbat. Y de ahí dedujeron que todo ese trabajo representaba lo que no se podía hacer en ese día. Y aunque no está mal que alguien haga este tipo de análisis, el problema con eso comienza cuando esas conclusiones se establecen y se imponen como si fueran normas establecidas divinamente, llegando a competir inclusive con otras normas que Dios sí ha establecido en la Torá. Entonces, si alguien no lo hace así, aplicando esas mismas categorías de prohibiciones al Shabbat, es atacado por ellos y es excluido del pueblo de Dios, que en definitiva no es de ellos el pueblo, es de Dios. Ahora, si nuestro pensamiento va un poquito más allá, nos daremos cuenta que fue el propio Dios quien a través de su revelación escrita dejó muchos temas en una aparente ambigüedad. Pero quizás esto es así porque en ese aceptar lo que el otro hace porque desea agradar a Dios es cuando se cumple con lo esencial y el propósito de sus mandamientos, el amor. Por otra parte, si analizamos la enseñanza apostólica, vamos a ver que en el debate acerca de qué hacer o qué no hacer, específicamente en el Shabbat, también se habla de eso en cuanto a los alimentos. Cuando eso se hace en amor, respeto y humildad, se va a encontrar la clave del crecimiento personal en cuanto a entender y expresar el amor. Ahora, si Jesús es Dios con nosotros y por tanto el único capaz de dar la correcta luz de un tema cualquiera que sea, entonces cualquier opinión debe someterse a su enseñanza y a su vida. Claro, yo entiendo perfectamente que es muy posible que a la altura de lo que venimos diciendo, algunos puedan no entender cómo es que hay que cumplir todavía con cosas como el Shabbat, una vez que la obra salvífica ha sido. Aunque esto es un tema que precisaría muchos argumentos y respuestas a preguntas que durante siglos han sido puestas sin un debate realmente auténtico, solo diré al respecto que usted tiene razón. Es verdad que no tiene que poner en práctica todas esas cosas porque el Mesías ya le salvó. Si Dios ha grabado su ley en su mente y en su corazón, simplemente brotará el deseo sin que se le imponga desde fuera. Usted anhelará vivir como Jesús y comportarse como Él en todo. Si usted desea no tener otro maestro que el propio Mesías con respecto a qué hacer o no hacer en cuanto a temas como el Shabbat, lo primero que debe entender es que no puede acercarse a los evangelios descontextualizándolo de la cultura en que se desarrolló el evangelio. Y esa cultura en que se desarrolló el evangelio no viene de otra persona que el propio Dios, que desde tiempos inmemoriales llamó a este pueblo y le fue desarrollando, guiando y produciendo una cultura. Es verdad que el hombre en su pecado, y ellos no son la excepción, pues también engendra cosas nocivas en la cultura. Y ellos metieron cosas que no son correctas en esa cultura y que no vienen de Dios. Pero algunas de las cosas inclusive son desarrollos, son evoluciones de la propia cultura que Dios había creado. Así que el problema va a ser para usted filtrar qué viene de cosas que no son de Dios y qué viene de cosas que son de Dios. ¿Qué fue evolucionando de eso que no viene de Dios y qué fue evolucionando de eso que vino de Dios? Y esta es la forma correcta de hacer hermenéutica o exégesis bíblica. Y el propio Jesús enseñó acerca de esto cuando dijo: la salvación viene de los judíos. Y aunque durante siglos nos han enseñado y ya se ha normalizado la arrogancia de rechazar todo lo que viene de ellos como si fuera algo satánico, usted debe darse cuenta que si Jesús dijo que la salvación viene de ellos, algo bueno debe tener entonces.
Recuerde que también el apóstol Pablo enseñó examinarlo todo y retener lo bueno. Pues aunque Jesús fue el primero en criticar esas tradiciones de los ancianos que se habían desarrollado dentro de la cultura judía, dentro de la cultura de Israel, realmente eso fue un % bien pequeño. El resto él mismo lo vio como bueno y a la vez como algo útil que había nacido en su propia enseñanza dada en el monte Sinaí. Por eso dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, ellos son los que más saben del tema. Por lo tanto, cada detalle, porque ahí aparece la palabra panta, entonces es cada detalle de ese grupo completo de su enseñanza. Por eso va a continuar diciendo, lo que os digan que guardéis, fíjate cómo dice, guardadlo y hacedlo. Y esto es un mandato de Jesús, gústele a quien le guste y pésele a quien le pese. Porque son verbos activos que están en imperativo, o sea, obedezca y haga. Sin embargo, también dice, mas no haga conforme a sus obras. Porque se debe tener cuidado con su hipocresía, que sabiendo en qué consiste lo correcto, también traen todo un arsenal de justificaciones y acciones para hacer lo que es incorrecto. Por eso entonces ellos dicen y no hacen. Por ejemplo, ellos saben que el Shabbat es un regalo divino y entienden perfectamente que se debe guardar en todo su esplendor. Pero se han inventado esas 39 categorías y basados en ellas violan la ley del amor al prójimo. Así entonces van a excomulgar, van a sentenciar a quien no cumple con ella. Y además violan el amor a Dios, llegando a sentenciar al propio Mesías por no haberse sometido a los preceptos que ellos se inventaron. Se debe aprender a interpretar. Después de estos 2000 años, que parece que ya deberíamos ser maestros, pero en realidad tenemos que aprender a interpretar a partir de esta cultura judía que nos ha llegado hasta hoy, pero que también tenemos documentación, también tenemos muchas fuentes para ir al pasado y ver inclusive en el primer siglo cómo eran las cosas. Como decía, todo lo de ellos no se puede asumir al 100%, sino que se debe filtrar a la luz de nuestro real maestro, que es Jesús. El asunto es que tenemos una realidad ante nosotros 2000 años después de Jesús. Y es que los judíos son los únicos que se han mantenido practicando la enseñanza de guardar y vivir el Shabbat. Y si queremos saber al respecto, tristemente no se puede buscar en la vida de los creyentes en Jesús posterior al siglo II. Sí se puede ir a la documentación que tenemos de siglo I y siglo II, pero posterior al siglo II ya no se puede ir, porque simplemente este Moadín, así como los otros, no tuvo una continuidad entre nosotros los creyentes en Jesús. Lo que ha pasado más bien es que se ha cosechado como parte del rechazo producto al enfrentamiento teológico con el judaísmo, un desconocimiento, un temor, un rechazo inmenso hacia estos temas, llegando a pensar algunos que ellos son propiedad de los judíos y no un regalo de Dios a la humanidad, que como vimos en este episodio y como hemos visto en la temporada pasada de los Moadín, vienen desde el mismísimo momento de la creación. Entonces no queda de otra. Como decía hace un rato, hay que ir a examinar lo que los judíos hacen y filtrarlo con la enseñanza y vida de Jesús y sus apóstoles, e inclusive de aquellos primeros cristianos del siglo I y II, que es lo que haremos en el próximo episodio para entender cómo se dividía el Shabbat y qué se hacía en cada una de las secciones que lo constituían. Dios le bendiga y le esperamos en el próximo episodio de la Biblia Bien Leída.